Supercrack Estrella presenta Raza de víboras reptilianos en el pasado. Jesús Cristo dijo en un momento de su vida a los fariseos: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, que construyen los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos, y luego dicen: si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros antepasados, no habríamos tomado parte en la muerte de los profetas». Ya con esto, ustedes mismos reconocen que son descendientes de los que mataron a los profetas. Terminen de hacer, pues, lo que sus antepasados comenzaron. Serpientes. Raza de víboras. ¿Cómo van a escapar del castigo del infierno? Por esto yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. Pero ustedes matarán y crucificarán a algunos de ellos, y a otros los golpearán en las sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así que sobre ustedes caerá el castigo por toda la sangre inocente que ha sido derramada desde Abel el justo hasta Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar. Les aseguro que el castigo por todo esto caerá sobre la gente de hoy. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que, a partir de este momento, no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Para muchos expertos, Jesús cuando usa el término serpientes, raza de víboras, solo es una expresión que se usaba en esa época para decir que los fariseos eran muy malos. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no tenía una mente como los seres de aquella época, él era un ser superior, con una inteligencia a años luz de la nuestra. Cuando dice raza de víboras es muy claro en lo que dice, y para ello no tenemos más que mirar el diccionario y ver qué significa la palabra raza. ¿Qué es raza? Cada uno de los grupos étnicos en que se suele dividir la especie humana, teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas, como el color de la piel o el cabello. ¿Qué significa el concepto de raza? La raza es una construcción social que se utiliza para clasificar a las personas. La raza se construyó como sistema jerárquico de agrupación de los seres humanos, y se generaron clasificaciones raciales para identificar, diferenciar y marginalizar algunos grupos en las diferentes naciones, regiones y en el mundo. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús con raza de víboras? Una especie de reptiliano no humanos que viven entre nosotros desde el jardín del Edén. Sistema jerárquico de agrupación de los seres reptilianos entre los humanos. Yo pienso que los fariseos del pasado es lo que hoy tenemos como Vaticano. Revisemos algunos pasajes bíblicos, que tal vez los hemos leído muchas veces, mas ahora pongamos atención, pues los fariseos y los saduceos tienen sus sucesores hoy en día y están ligados íntimamente con el misterio de la iniquidad maldad. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, mis amigos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada pueden hacer. Lucas 12, 1, 4. No temáis a los que matan el cuerpo, a los que matan. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? ¿Los mundanos? Creo que aquí se está refiriendo a los fariseos, a los religiosos, o a aquellos que no pueden aceptar la verdad y cegados por Satanás, hacen la voluntad de su padre, matan. Históricamente, siempre fueron asesinados los portadores del sagrado pregón. ¿No era Caín religioso? ¿No ofreció ofrenda a Dios antes que Abel? Claro que sí. Pero una ofrenda desagradable, conforme a sus pensamientos, fruto de sus manos que más tarde se mancharían de sangre. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Mateo 23, 29, 31, hijos de aquellos que mataron a los profetas. Hijos. Mataron a los profetas. ¿Existe alguna relación entre padres e hijos? ¿La simiente del maligno es también en la carne? ¿De qué sois hijos de aquellos que mataron a los profetas? Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre.
el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Sois de vuestro padre el diablo. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Nacidos de fornicación? ¿Puede alguien explicarme qué significa esto? Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque no sois de Dios. Es interesante notar, que el que no es de Dios, no oye, no quiere oír, y matar es el camino más corto. Sin embargo, ellos temen al pueblo y cometen sus homicidios desde la oscuridad, cuando nadie los ve. Estamos analizando el matar, pero no perdamos de vista, que cuando no puede matar, pues él no es Dios y no puede hacer todo lo que quisiera, roba, miente, detiene la verdad con injusticia, etcétera, etcétera. Puede parecer exagerado, pero espera a que se dé la conjunción histórica, espera que el maligno tenga la oportunidad, deja que las circunstancias se lo permitan. El desarrollo de este misterio tendrá su cumplimiento en forma abierta, cuando la bestia suba del abismo. ¿Quién fue el primer homicida? Dice el Señor que Satanás ha sido homicida desde el principio. Que yo sepa, hasta el día de hoy no se conoce ningún ángel muerto o asesinado, pero el primer criminal fue Caín, el primer homicida, el hijo del maligno. ¿Es la simiente del maligno también en la carne? Hay algunos que creen que conocen las escrituras muy bien. Muchos de los que así piensan, están sentados en la cátedra de Moisés. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos. ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él, y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia, así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuál era la creencia de los fariseos? ¿Quiénes eran los fariseos y por qué se enfrentaron a Jesús? Los fariseos eran un partido religioso conservador del judaísmo en tiempos intertestamentarios. Se denominan a sí mismos los compañeros Ep. Javerim, o los santos Ep. Kedosim. Se cree que los fariseos se originaron como partido en la segunda mitad del siglo II a.C. Los fariseos aparecen en el Evangelio manteniendo acaloradas discusiones con Jesús sobre la estricta observancia de las normas en el judaísmo tardío. Eran estrictamente ortodoxos, radicalmente observantes de la pureza religiosa en Israel, el pueblo elegido. Por eso, rechazaban cualquier intento de introducir prácticas helenísticas en el pueblo. Los rabinos que reconstruyeron el judaísmo tras la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, apenas mencionan al grupo de los fariseos. Este silencio sigue siendo un misterio, pero algunos investigadores suponen que los rabinos querían desvincularse del excesivo legalismo farisaico. Los fariseos han pasado a la posteridad por sus enfrentamientos dialécticos con Jesús a lo largo de su vida pública. Los encontronazos tienen que ver sobre todo con la nueva visión que Jesús tiene del judaísmo, que choca frontalmente con el celo farisaico y su cerrazón a la forma en que Dios manifestaba su revelación en Jesús, el hijo de un carpintero. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Mt 23, 13, 22. ¿Quiénes son los sabios a los que se les ocultan los misterios del reino de Dios? La tesis la mercaba. El misterio del nombre de Dios trata de uno de los asuntos de mayor complejidad dentro de la teología del judaísmo, el de la naturaleza de Dios. A lo largo de los siglos el Dios de Israel se fue transformando de ese Dios antropomórfico a un Dios infinito e invisible. Esto constituye una gran contradicción debido a que en algún momento de la historia judía se llegó a la conclusión de la existencia de los dos dioses, el Dios mayor o infinito y el Dios menor. En este marco binitario nació luego el cristianismo. El Dios mayor o infinito no aparece en el texto literal de la Torá y los cabalistas lo situaron fuera del mismo en el mundo de la Aleph, antes del comienzo del primer versículo bíblico. Así el Dios de la Torá fue siempre para los cabalistas el Dios menor o el Dios de la Merkabá, que era completamente antropomórfico y que se encuentra dentro del universo espacio-temporal de la creación, Briá. Hay otros fariseos, los fariseos de la tribu Yaqui. Los fariseos de la tribu Yaqui realizan un ritual con máscaras de personajes extraños de animales, demonios, aliens, extraterrestres, etc., como parte de la cuaresma en el Coloso Alto Colonia en Hermosillo, Sonora, México. El pueblo indígena Yaqui sale a las calles con máscaras y disfraces en el estado de Sonora, un ritual de Semana Santa que realizan desde hace más de 400 años y con el que ahora reivindican el derecho a sus costumbres y tierra. Los rituales de Cuaresma y Semana Santa de la tribu Yaqui son el sincretismo del catolicismo con su cosmovisión, impactada por la vida citadina cuando familias de esta etnia migraron del campo hacia Hermosillo, capital de la entidad.
Alejandro Aguilar Selemi, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, explicó a la agencia EFE que la tradición, conocida como fariseos, o chepayecas en idioma nativo, es una representación de la pasión de Cristo con ceremoniales que integran su cultura ancestral con lo inculcado por los misioneros jesuitas y franciscanos. Es un proceso muy interesante el que da lugar a las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, porque por un lado está la religión tradicional yaqui que tiene que ver con el Huyaanía, mundo de la naturaleza, mundo de los sueños Tencuanía, y el mundo de las flores Seiwaanía, expuso el experto. Por otro lado, en su interacción con el catecismo de los jesuitas se vive esta religiosidad donde están venados, páscolas, matachines, fariseos, angelitos y otros personajes que generan toda esta gran tradición, añadió. ¿Qué es Edén? Juegos y películas en el cine nos hablan de los reptilianos. Edén es un juego de rol creado por Gabriel Soriano y Raúl Cáceres. Publicado en diciembre de 2017 por Nosolorol Ediciones. La ambientación del juego. El mundo del juego es muy parecido al nuestro, en una época similar al Neolítico. Diferentes razas extraterrestres lo han visitado a lo largo del tiempo. Las partidas pueden enfocarse de muchas formas. Los PJ empiezan siendo simples hombres de las cavernas, que descubren que en el mundo hay algo más esperándoles. A partir de ahí, puede llevarse al terreno del terror, la intriga palaciega, la acción. El sistema de juego. El juego utiliza el sistema AMB, alto, medio, bajo, que se basa en tirar 3 dados con el mismo número de caras. Con una sola tirada se pueden resolver las acciones de los PJ. Esta autodenominada gran raza procede de un planeta del sistema sirio llamado Suyan Boe, que contaba con una superficie poblada por selvas, ríos y mares. Sin embargo, durante mucho tiempo fue sufriendo una grave desertización que hizo desaparecer el agua potable, causando así la desaparición de la práctica totalidad de su fauna y flora. Se piensa que este desastre natural fue el resultado del ataque que otra raza, enemiga de los reptilianos, llevó a cabo sobre Suyan Boe. Esto condujo a que los reptilianos, guiados por la línea de las agresivas serpientes, que se habían impuesto y diezmado a las otras 2 líneas de la raza, cocodrilos y saurios, más místicas y contemplativas, llegaran a Edén a bordo de sus enormes naves nodrizas circulares, en busca de un nuevo hábitat, alimentos y esclavos. Con su sofisticado armamento, y habiendo abandonado el planeta los Anunnaki para realizar su éxodo, no había quien pudiese hacerles frente, de manera que pudieron fundar varias bases con facilidad. Sin embargo, pronto se percataron de que los microorganismos de la superficie de Edén eran perjudiciales para ellos. Igualmente, las pautas ambientales hacían prever una próxima glaciación, algo a lo que no podrían hacer frente por sí mismos a causa de su sangre fría. Por ambas razones, decidieron instalarse bajo tierra, utilizando las reservas de energía de sus naves, que dejaron orbitando sobre Edén con riesgo de quedar varados en el planeta, para excavar y construir bases en el subsuelo. Para poder continuar la colonización, los reptilianos, expertos genetistas, se embarcaron dentro de sus bases subterráneas en una investigación con la que perseguían manipular su propia raza con el fin de habitar Edén sin peligro para ellos. Pero las condiciones del planeta se endurecieron bruscamente y tuvieron que buscar una solución más rápida para el problema. De este modo, crearon una raza servidora que pudiera llevar a cabo las tareas en la superficie, utilizando como base la raza creada por los Anunnakis como siervos, los humanos, a la cual añadieron su propia sangre, dando como resultado individuos híbridos de ambas razas de morfología humanoide y aspecto reptiliano. Esta nueva raza servidora, bautizada por la gran raza como Yigianos, en honor a su dios serpiente, Yig, estaba perfectamente preparada para habitar la superficie de Edén, pero tenían una desventaja con respecto a sus señores. La mezcla con los humanos había disminuido considerablemente su inteligencia, si bien seguían siendo intelectualmente muy superiores a los humanos. A pesar de este inconveniente, la raza yigiana triunfó, pues podían reproducirse apareándose con los humanos, lo cual hacía el proceso de generación mucho más rápido que el de laboratorio, si bien les debilitaba aún más. Es por esto que los primeros yigianos se convirtieron en pura sangre entre los suyos, siendo las crías que tuvieron con humanas los que actualmente se conocen como yigianos. Ahora bien, aunque la creación de los yigianos fue un éxito, ya que pronto demostraron su utilidad como agentes y sirvientes, fue demasiado tarde para los reptilianos. Los efectos adversos de Edén habían afectado a sus facultades y la inteligencia de la gran raza había ido desapareciendo paulatinamente hasta convertir a los últimos ejemplares en poco más que reptiles gigantes con mente animal.
Esto, sin embargo, no impidió que los Gigianos continuaran con su labor de salvaguardar a la gran raza. Acabaron la construcción de las ciudades subterráneas, dedicándolas a la conservación y adoración de sus señores, considerados y tratados como tesoros genéticos, y, aunque continuaron soterradamente la guerra por el dominio de la Tierra, su prioridad pasó a ser la de devolver a los reptilianos su antiguo esplendor a través de investigaciones biológicas. Es lo que se bautizó como Proyecto Pureza. Así permanecieron durante mucho tiempo, latentes en sus ciudades subterráneas, y manteniendo tan solo en la superficie agentes que recababan información y esparcían su simiente entre los humanos, reclutando así más miembros para el ejército que se gestaba en el subsuelo. Cuando sus filas estuvieron suficientemente nutridas y tuvieron la capacidad de transporte subterránea óptima, los Gigianos surgieron sobre Den en lo que se conoció como el advenimiento de las serpientes, dando así comienzo a la guerra de las razas. En la película Conan el Bárbaro vemos la transformación de un humano en serpiente reptiliano, y además también nos muestran que son caníbales en la escena donde hay una olla gigante, a la que le dan vueltas con un palo, dentro de la olla hay pies y manos. Esto aparece en la misma escena de transformación de humano a reptil. A estas alturas, resulta imposible abordar las películas más notorias de la filmografía de Milius sin tener en cuenta la múltiple literatura vertida sobre su autor, en gran parte, debido a las propias declaraciones de este, sobre su fascinación por la violencia y el militarismo, sobre sus inclinaciones fascistas. Y es que resulta muy fácil encontrar en Tulsa Doom y su culto, en su ardoroso discurso sobre el control de las voluntades y su demostración práctica, por ejemplo, haciendo que una muchacha, con sus meras palabras, se despeñe, una aplicación anacrónica de las doctrinas totalitarias, con su culto a la personalidad del líder y la deshumanización de unos seguidores que se han dejado privar de toda voluntad. Del mismo modo, es harto ambiguo el deleite estético con que se muestran no solo la liturgia del culto a Set, el sacrificio a la serpiente en Zamora, el inequívoco Econasi en los cascos de los guerreros de la montaña del poder donde se halla el santuario de Doom, sino la práctica totalidad de las escenas de violencia. Y no hay que olvidar, aunque los nietzscheanos han dedicado mucho tiempo a desmentir y lamentar la vinculación del filósofo con los fascismos, que la película se abre significativamente con esa frase de Nietzsche que se conocen hasta los niños: lo que no te mata, te hace más fuerte. El fabuloso arranque del film supone un epítome perfecto de todo ese concepto central de Milius. La fascinación por la violencia, la ritualización, la decadencia, el tono elegíaco. Las imágenes que aparecen mientras se desgranan los créditos muestran la forja de una espada bellamente labrada bajo una atmósfera adecuadamente tenebrista. Los rostros del forjador, su esposa y su hijo, el futuro Conan, se destacan contra la oscuridad tenebrosa del taller gracias a la iluminación escarlata de la fragua, uniendo así luz y violencia. La famosa música de Basil Poledouris, que suena en todo su esplendor, curiosamente anticipa el tono decadente, con su oscilación entre la marcha militar, el eco wagneriano y la balada dulzona. A continuación viene el asalto de la feroz hueste guerrera contra la pacífica aldea y la decapitación de la madre de Conan con la propia espada de su esposo, a manos del líder de los asaltantes. Y es esta escena el minucioso ceremonial de muerte que desde entonces asociaremos a Tulsa Doom, la que contiene todas las claves estéticas y, por tanto, dramáticas de la película. El coro litúrgico que llena la música. Los hombres que van pasándose la espada de uno en uno creando diferentes expectativas en el público sobre cuál de ellos es su líder. La aparición final de este, que al descubrirse el poderoso casco guerrero muestra, insólitamente, a un hombre de piel negra entre esos guerreros de apariencia nórdica. La recurrencia al primer plano en sentido leoniano, o sea, de Sergio Leone, para dotar de una atmósfera de irrealidad a ese momento. El fatalismo con que la madre de Conan acepta la llegada de la muerte, bajando la espada que hasta este momento alzaba, agresiva. El ralentí del momento de la ejecución y la magnífica decisión de dejar el encuadre al nivel del niño Conan, mientras su madre pierde la vida, y algo más, y su cuerpo empieza a desplomarse desde ese momento. Conan el Bárbaro, versión Milius, sin olvidar la fundamental presencia de otro polémico cineasta, Oliver Stone, como firmante del guión, desarrolla la vida de su personaje en torno a un único objetivo: la venganza contra el hombre que destruyó su infancia y lo condenó a la esclavitud, encadenado a una noria. Es un planteamiento, la verdad, bastante simple, quizá elegido porque conduce sin complicaciones hasta ese reencuentro final entre los dos protagonistas de la primera secuencia.
Así, Conan va atravesando una serie de etapas: gladiador errante, ladrón osado, y aventuras, la obtención de una espada propia, que arrebata a un rey muerto que encuentra en un misterioso hipogeo, el enfrentamiento con una bruja que pasa del arrebato sexual a la transformación lupina en una de las escenas más célebres de la película, hasta acabar finalmente reencontrando la pista de Tulsa Doom, ahora convertido en líder del culto al dios serpiente Set. Set, la gran serpiente, es el archienemigo de los dioses de la luz conocidos como Atum, Ibis y Mitra, así como el dios antiguo venerado y adorado principalmente en Estigia. También es conocido y adorado como Damballa en los reinos negros. Es un dios cruel y celoso que exige sacrificios constantes de sus súbditos, y sus sacerdotes están demasiado dispuestos a cumplir, mientras traen vírgenes desnudas gritando hasta su altar para apaciguar su sed de sangre. En Estigia, la serpiente es un animal sagrado y matar a una de estas es un pecado mortal, como lo descubrió el propio Conan cuando se aventuraba en sus tierras. Si una serpiente se desliza hacia las ciudades o las calles, los súbditos de Set se postrarán ante esta, esperando ser dignos de su mordisco. Sus sacerdotes son casi tan aterradores como el dios al que adoran, y aterrorizan a su propia gente casi tanto como aterrorizan a sus enemigos. Ellos se afeitan la cabeza y son terriblemente fanáticos. Estigia es una teocracia, y el clero demente y corrupto dirige el reino mediante el miedo y asombro, así como por una disposición indiscriminada a sacrificar a su propia gente. Se pueden encontrar células cultos setianos, o hechiceros oscuros individuales en otros reinos más allá de Estigia, y son igual de peligrosos, aunque generalmente deben practicar su culto de manera encubierta. Tal como ocurre en nuestros días escondidos están. Set o Set es un dios ctónico, deidad de la fuerza bruta de lo tumultuoso, lo incontenible. Señor del caos, dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia. También es el hermano de Osiris. Su nombre egipcio es Sukhio-Sutej, Setesh, Sete, y el griego, Set, Set. La deidad griega asociada fue Tifón. Set fue hermano del dios de la muerte, llamado Osiris. Osiris se casó con Isis, y se cree que fueron los primeros gobernantes egipcios. Según Manetón, reinó 29 años durante el período protodinástico de Egipto. En la mitología egipcia se dice que cuando Osiris fue asesinado por su hermano Set, su esposa Isis lo revivió convirtiéndolo en el dios de la muerte, ya que fue el primer hombre que descendió al inframundo y revivió, pasando a ser Isis la diosa de la maternidad, el matrimonio y la salud. Es un ser animalesco cuadrúpedo, o bípedo, que resiste de toda clasificación zoológica, indicio de haberse tornado extraño para los egipcios desde los primeros tiempos. Set es el nombre del dios egipcio de la muerte, adorado por los habitantes del antiguo Egipto durante siglos, hasta que poco a poco la mitología egipcia fue erradicada por otras mitologías como la griega, la romana, y finalmente por el cristianismo. Además, el malvado Set se hizo pasar por el dios serpiente Set, para aprovecharse de los adoradores del dios antiguo. En la música también hablan de reptilianos, basta con que una frase funcione y conecte para dar el salto. A Follone le pasó. Hola humano, estás hablando con el reptiliano. La rapea mirando directamente a la cámara que sostiene su colega Garuda, mientras él pesca en un espigón de una playa malagueña. En un año, el video Rap Sin Corte 7 tuvo más de 500.000 de reproducciones en YouTube. Ahora, el rapero malagueño suma ya una legión de reptilianos a su causa, seguidores de una teoría que habla de supuestos reptiles humanoides, con letras cargadas de metáforas, dobles sentidos y un peso importante de la ciencia ficción. Rico sin denuncia es su último producto de esta idea que presenta hoy en la REM. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.